Y empezamos este trimestre con el estudio del libro de Deuteronomio. Y lo sé, a muchos tal vez no les llama mucho la atención, pero créanme cuando les digo que en este libro de la Biblia encontramos esa guía que necesitamos para nuestro diario vivir aquí y ahora. Entonces, empecemos el repaso de esta semana y para eso vamos a dividir el estudio en 3 partes. El primer punto importante es un poco de historia. El segundo es las emociones de Dios y por último, amigos como Caleb. Mi nombre es Génesis Peredo y traemos el repaso de la lección de Escuela Sabática de Jóvenes con el primer tema, pactos y sermones. Empecemos. Y empecemos aclarando que Deuteronomio no es solo un libro con leyes y reglas que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Bueno, tampoco fue muy bueno con eso, pero en realidad este libro es Torah. ¿Y qué rayos X significa eso? Significa en hebreo que es orientación y enseñanza. Entonces sí se aplica a nosotros. Pero vamos al contexto del libro. Resulta que Moisés ya estaba por morir, pero el Señor lo ilumina para que anime y recordara a los israelitas su compromiso de pacto con Dios. Es por eso que en los primeros capítulos empezamos viendo un resumen de Israel, desde que salió de Egipto hasta ese momento. Y vaya que en muchas ocasiones no comprendíamos el porqué de muchas de sus decisiones. Y es que si recordamos, Dios hizo grandes proezas en Egipto. Incluso en el desierto Israel fue testigo de grandes milagros. Y aún así Israel se alejaba de Dios. Pero bueno, decimos no entender, pero ¿cuántas veces Dios nos ha respondido y aún así se nos es fácil olvidar lo que Dios hizo por nosotros cuando tenemos que enfrentar alguna dificultad? Pero ahora continuemos al segundo punto, las emociones de Dios. Dijimos que muchas veces, al igual que Israel, olvidamos lo que Dios hizo por nosotros, pero también olvidamos que Dios tiene emociones, o tal vez no lo sabíamos. Pero si recordamos, en la Biblia Dios describe su relación con su pueblo como un matrimonio, y esto necesariamente implica amor, compromiso y vínculos emocionales. Claro que la diferencia está en que nosotros por nuestras emociones muchas veces hemos pecado, pero Dios no lo hizo. Y los profetas son quienes experimentaron un poco más de cerca las emociones que Dios tiene. Por ejemplo, Oseas, al tener que seguir con una mujer que le era infiel abiertamente, él seguía persistiendo. Así como Dios con nosotros, que muchas veces nosotros nos hemos alejado de Él, pero Él sigue pidiéndonos volver y confiar plenamente en Él. Y finalmente pasemos al último punto, pero no menos importante, porque en realidad en los primeros capítulos de Deuteronomio, aparte de la fidelidad de Dios con su pueblo, también vamos a ver el resumen de una historia, que es la historia de los 12 espías, y tenemos que hablar de un personaje increíble, que es Caleb. Y yo realmente espero personalmente que quienes te rodean sean como él, porque cuando todos volvieron de haber ido a Canaán a espiar, el pueblo se sentía muy alegre y esperanzado, listos para cumplir la voluntad de Dios, porque recordemos que ya habían esperado demasiado tiempo. Pero 10 de los 12 espías empezaron diciendo todo lo bonito para que al final terminen diciendo que no podrían vencer. Y claro, que no estamos diciendo que deberíamos ignorar las dificultades, pero la diferencia es cómo decidimos enfrentarlas. En este caso, los 10 espías no estaban confiando en una promesa que Dios les hizo. Pero ahí es donde entra en escena nuestro personaje Caleb, que con palabras de ánimo y fe en el poder de Dios y con seguridad dice: subamos y tomemos posesión de ella, es decir, de Canaán, porque más podremos nosotros que ellos. Jóvenes, ¿alguna vez les pasó que estaban por enfrentar un problema o una dificultad? Seguro que sí. ¿Recuerda alguna oportunidad? ¿Cómo fue que la enfrentaste? ¿Fuiste como el pueblo de Israel cuando olvidó lo que Dios hizo por ellos? ¿También como los 10 espías que después de ver la prueba se desanimaron y perdieron la fe? ¿O fuiste como el pueblo de Israel cuando creyó en las promesas y con la ayuda de Dios vencieron numerosas batallas y de maneras milagrosas? Y como Caleb, que ante la dificultad confió más aún en Dios y su poder. No te voy a decir que es fácil, porque no lo es. Sea cual sea la batalla que estés teniendo ahora, recuerda que nada tenemos que temer del futuro a menos que olvidemos lo que Dios hizo por nosotros en el pasado. La promesa está escrita. En Deuteronomio 3:22 dice: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es que pelea por vosotros. Deja de luchar solo. Dios quiere pelear por ti y darte la victoria. Bueno, aquí terminamos el resumen de la primera lección de la Escuela Sabática. Espero que haya sido de bendición para tu vida y no olvides compartir el video con tus amigos. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.